Webinot del Colegio Notarial de Cataluña. Reanudamos las sesiones. Recordad que todos los miércoles de 7:30 a 8:30 tendremos una sesión sobre un tema jurídico de actualidad, normalmente impartido por notarios. Hoy tenemos la suerte de contar con Josep María Valls, notario de Barcelona, que nos va a hablar sobre un tema muy de actualidad, que es el artículo 28 de la ley hipotecaria. Un artículo que para mí empobrece a los ciudadanos de una manera importante, por cuanto prácticamente les impide disponer de los inmuebles de que son titulares durante el plazo de 2 años cuando los heredan, y que por lo tanto tiene una repercusión económica, social y familiar importantísima. José María Valls es notario de Barcelona, es notario, antes fue premio extraordinario de fin de carrera, premio Conde de Godó, mejor expediente académico, que tiene sus antecedentes de excelencia, y además de notario de Barcelona, es un hombre implicado en muchísimas actividades jurídicas, corporativas, institucionales y colegiales. Es miembro de la Comisión de Codificación de Cataluña, es profesor de redacción jurídica y documental en la Universidad Pompeu Fabra, es presidente del Comité Legislativo del Consulado del Mar, de la Cámara de Comercio, es vocal del Consejo de Redacción de la Notaría, que es la revista del Colegio Notarial de Cataluña, la revista jurídica con más antigüedad del Estado español. Además, ha sido presidente del Tribunal de Oposiciones a Notarías en las últimas oposiciones que se celebraron en Barcelona. Ha sido cónsul del Consell de Vint del Consulado del Mar y numerosos cargos institucionales. ¿Por qué hemos contado con él para disertar sobre este artículo 28 de la ley hipotecaria? Fundamentalmente por muchísimas cosas, pero porque además de un gran jurista, es un magnífico comunicador, como podéis comprobar a lo largo de su exposición. Dado que en estos tipos de eventos tenemos diversidad de público asistente, veréis cómo José María es capaz de explicarlo a todos los niveles, desde el nivel jurídico más alto hasta el nivel casi de usuario de Google. También porque la intención de esta sesión de hoy es provocar un cambio legislativo. Es imprescindible, por eso el título de la exposición. Y es verdad que yo he sido testigo de cómo una intervención de José María Valls en una sesión del Colegio Notarial de Cataluña provocó prácticamente una modificación de un proyecto legislativo sobre el tema de poderes preventivos. Está especializado en esta materia, aunque como veréis es capaz de ilustrarnos sobre cualquier otra. Y además porque él ha tenido una experiencia personal que le ha hecho vivir las angustias y la situación de una familia, de un amigo suyo, con relación al tema del artículo 28, que yo creo que no se da referencia a él y que eso ha provocado su interés por este tema. Y ya por último, no puedo tampoco ocultar que José María Valls es miembro de la Sociedad General de Autores de España, es un magnífico músico, tanto en sinfonías, tiene registradas obras sinfónicas en la sociedad, como en música moderna, con una canción que podéis encontrar todos en Internet. La verdad es que es un hombre polifacético y que creo que nos va a hacer pasar una hora entretenida. José María, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, José Alberto. Me has dejado patidifuso. Lo cierto es que vamos a tratar de exponer el tema con claridad, pero también divirtiéndonos. En realidad, ahora voy a poner ya a compartir pantalla, y veréis que he subtitulado esta charla realmente con un título diferente al que la promovimos, y le califico de el artículo 28, una anomalía anacrónica a revisar. Una anomalía precisamente porque es una anomalía de nuestro sistema de protección del tráfico jurídico inmobiliario, protección que se basa en el principio de fe pública registrada. Y anacrónica porque, si bien en un momento dado, cuando se publicó la legislación hipotecaria que acoge este precepto, era, para entendernos, un precepto que tenía una justificación, en este momento para mí no la tiene en absoluto. Y voy a empezar esta charla como me gustará también terminarla, precisamente con un caso real, con dos casos reales. Si el primero os va a parecer interesante, porque además interviene personalmente en el mismo, el segundo, el último, realmente os va a dejar desconcertados y perplejos.
Bien, pero tendréis que esperar al final, lógicamente. Vamos a empezar con el primer caso. Hace aproximadamente 4 años me llamó un amigo íntimo, Carlos. Concretamente, Carlos y Marta eran amigos desde hace muchísimo tiempo, pero Carlos me dice, mira, José María, me han diagnosticado un cáncer, me dan 2 años de vida. Él lo que quería era hacer el testamento, vino con su esposa, lógicamente, y él era autónomo, se ganaba bien la vida, y su esposa estaba empleada, simplemente como administrativa. El sueño de Carlos y Marta había sido siempre comprarse una casita entre medianera con su jardín en el Maresme, cerca del mar, para lo cual habían pues, firmado una hipoteca de más del 50% del precio de compra y que iban pagando en principio sin problemas. Pero tenían 2 hijos, uno ya estaba estudiando una carrera y el otro estaba a punto. La idea de ellos era clarísima, testamento del uno a favor del otro. Al cabo de algo más de 2 años se cumplió el pronóstico médico y Carlos falleció. Lógicamente, Marta heredó la casa familiar y el saldo de algunas cuentas bancarias, muy poco. Los hijos renunciaron a la legítima y Marta quedó precisamente como única propietaria de la casa. Caso típico en Cataluña, en familias con patrimonio modesto, pero bien avenidas y con hijos jóvenes. La casa quedó inscrita, por tanto, en su totalidad, pero recordemos que una mitad indivisa era ya de la compra que habían hecho los dos y la otra mitad indivisa por la herencia del difunto Carlos. Todo muy normal, pero concretamente la inscripción registral se estableció concretamente con una referencia al artículo 28 de la ley hipotecaria. ¿Qué dice el artículo 28 de la ley hipotecaria? Pues todos lo sabemos, pero vamos a repasarlo. Dice concretamente que las inscripciones de fincas o derechos reales adquiridos por herencia o legado no surtirán efecto en cuanto a tercero hasta transcurridos 2 años desde la fecha de la muerte del causante. Exceptúanse las inscripciones por título de herencia testada o intestada, mejora o legado a favor del heredero forzoso. Desde luego, no es ningún modelo de claridad jurídica, como veremos después. Realmente, estoy aquí casi por esta resolución. La resolución de 12 de junio de 2020 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Tradicionalmente se considera el fundamento de esta disposición, como dice nuestra Dirección General, en la inseguridad del título sucesorio, en cuanto puedan aparecer parientes del causante que no han sido tenidos en cuenta, o un testamento de fecha más reciente en el cual se designa un heredero distinto. Es decir, según la Dirección General, protege a un eventual heredero real frente a un heredero aparente que está inscrito. Y principalmente protege a ese heredero real frente a los adquirentes que traigan causa del heredero aparente inscrito. Por ejemplo, protege al heredero real contra el comprador del heredero aparente y del banco que ha financiado la compra la compra con la hipoteca, lógicamente. Dejemos ahora un momento a la Dirección General, que volveremos, y volvamos precisamente al caso concreto de Marta. Ella quería conservar la casa, pero el hecho de depender de solo un sueldo y tener que pagar los estudios universitarios de sus hijos hizo que Marta, al cabo de un tiempo, al cabo de un año más o menos, y muy a su pesar, decidiera vender la casa y comprarse un piso pequeño en un barrio de Barcelona. A causa de la pandemia, la venta, bueno, realmente se concertó rápidamente por ambas partes. Ella dio las arras incluso ya del piso que quería comprar en Barcelona, pero claro, los compradores de Marta a su vez también ya habían vendido la vivienda anterior y para la nueva adquisición solicitaban un préstamo a uno de los bancos, digamos, más importantes de nuestro país, de España. Todas estas operaciones, por tanto, estaban entrelazadas. Si una fracasaba, fracasaban bastantes. Pero, ¿qué ocurrió? Ya los podéis imaginar. Las consecuencias de la falta de financiación de los compradores de Marta. Los compradores de Marta han vendido ya su vivienda. Los compradores no pueden comprar la casa de Marta. Marta no puede comprar su piso. Vendedores de Marta tampoco pueden adquirir la vivienda prevista, etcétera, etcétera. Realmente llegué a contar casi 6 operaciones que se frustraban. Bien, yo ya había advertido a Marta del problema del 28 de la hipotecaria cuando ella me contó todo, ¿no? Ella a su vez lo comentó a los compradores, por lo que no les extrañó la negativa de su banco a concederles la financiación hipotecaria. Me vinieron a ver y en este punto contacté con la asesoría jurídica. Después de diversas conversaciones y en consideración, ojo, al hecho de que
solamente faltaban 6 meses para cumplirse los 2 años, y de que conocía personalmente el caso, se me pidió un dictamen. O sea, no es solamente por mis conocimientos jurídicos, ni mucho menos, sino por mi relación personal con el difunto. En dicho dictamen, además de las consideraciones legales, lógicamente, dejé claro, lógicamente, que conocía, pero que no podía dar fe ni dar notoriedad. Hice hincapié en lo siguiente. Primero, que el caso contemplado, el caso de Carlos, era un testamento muy reciente, lo había autorizado yo. Segundo, que por mi relación personal con el difunto, antes y durante todo su proceso de muerte, consideraba altamente improbable que hubiera otorgado un testamento logrado. Tercero, también por mi amistad con el difunto, toda la familia tenía la certeza de que la heredera no había incurrido en ninguna causa de indignidad, ni existía ninguna causa que pudiera ocasionar la ineficacia, la nulidad de su testamento. Cuarta, que conocía también que no había más hijos del matrimonio. No puedo jurar, pero no tenía la más mínima sospecha de que Carlos tuviera algún hijo extramatrimonial. Y quinto, que la suspensión de la fe pública registral, ojo, se limitaba a la mitad de indivisa de la casa, lógicamente, y que realmente faltaba poco tiempo, faltaban 6 meses para que se cumpliera el plazo de 2 años, con lo cual realmente creía que no se podría o no se perjudicaría al banco. En definitiva, tuve que descender a las circunstancias del caso concreto, conocidas simplemente por mi relación personal, para convencer a una asesoría jurídica de que el riesgo que cogían era mínimo. No merecía la pena, por tanto, tenerlo en cuenta. Evidentemente, nunca podría haber declarado por notoriedad que no podía aparecer otro testamento posterior que no hubiera accedido al Registro General de Actos de Última Voluntad, lógicamente, o un testamentógrafo, por ejemplo, ni una causa de nulidad. Pero realmente no se trataba de esto, no daba fe de nada. Era un dictamen y se basaba fundamentalmente en mi conocimiento personal del caso. Tampoco realmente podía considerarse la aparición de un hijo extramatrimonial. Y esto sí que realmente, en esto sí que incidía un aspecto jurídico en el dictamen. ¿Por qué? Porque, no porque no pudiera tenerlo, sino porque en derecho catalán, como veremos después, porque todo esto vamos a desarrollarlo, siendo el heredero único el viudo, testamento de Carlos, incluso en caso de preterición errónea, incluso en este caso, la reclamación del preterido no perjudica a los terceros hipotecarios, pues la acción es meramente personal y dirigida a reclamar la legítima correspondiente. O sea, en el caso de Marta, que era heredera universal de su marido, incluso en caso de aparecer un hijo extramatrimonial, el preterido no obtendría acción para solicitar la ineficacia del testamento y Marta tendría tan solo que pagarle la legítima al preterido. Es el artículo 451-16 del Código Civil de Cataluña, que después examinaremos más detenidamente porque contempla más supuestos. Esto evidentemente cambiaría radicalmente si el causante, Carlos, hubiera tenido vecindad común, es decir, no hubiera sido catalán. Pues si bien la preterición errónea o no intencional en derecho común solo anula la institución de heredero a favor del cónyuge también es un requisito, en cuanto perjudica a las legítimas, lo cierto es que la partición resultará anulable, pues el heredero forzoso, por ser heredero forzoso, debe intervenir en la partición y la liquidación de gananciales, si es que hay gananciales. Este sería el artículo 814.2.2 del Código Civil Común. También lo veremos después más detenidamente. Y nos conduce directamente al problema de los distintos efectos en la práctica del artículo 28, según sea la vecindad civil del causante. Que en el caso de Carlos no tenía yo ninguna duda, pero que podría cambiar radicalmente si apareciera, por ejemplo, un legitimario y este legitimario quisiera demostrar o pudiera demostrar que Carlos había perdido la vecindad civil catalana por haberse domiciliado, por ejemplo, en Madrid, en derecho común, ¿entendéis, no? Yo tenía claro que no. La verdad es que si a los problemas que por sí mismo genera la interpretación del artículo 28, ya ha dicho que la dicción es francamente criticable, le añadimos los problemas que pueden derivarse de la distinta concepción legitimaria en la diversidad de nuestros derechos civiles, se llega a la conclusión de que mejor hubiera sido que el legislador en su momento hubiera negado simplemente el acceso al registro de la propiedad a los títulos hereditarios hasta transcurridos 2 años desde la muerte del causante, o menos, pero un plazo, a menos que el titular fuera un descendiente o cónyuge del causante, es decir, parientes muy directos.
cosa que en alguna legislación extranjera se hizo en su momento, ¿eh? Por eso lo he traído a colación. En el momento actual, ¿qué ocurre? A ver, nos encontramos con la realidad de que hay registradores que hacen constar en la inscripción a favor de un heredero no forzoso, la suspensión del artículo 28 de la ley hipotecaria. Otros no. Como veremos, uno de los problemas que plantea este precepto es la interpretación de la expresión heredero forzoso, sobre todo por los diversos contextos normativos de nuestro país. Pero, ¿es que incluso en derecho común es heredero forzoso el viudo? Y la inscripción a favor de un nieto, viviendo su padre, a quien se ha legado un bien dentro del tercio libre, al nieto, viviendo su padre, ¿puede considerarse como inscripción a favor de un heredero forzoso? Esta y muchas otras cuestiones las hemos viendo, pero ya demuestran que realmente el precepto tiene muy difíciles o muy problemáticas cuestiones. Además, por último, hay registros que el artículo 28 aparece en la propia inscripción. Es decir, concretamente diciendo, con una frase más o menos como diciendo que esta inscripción no surtirá efecto en cuanto a terceras transcurridos 2 años de la fecha de la muerte del causante fallecido de tal, de tal, de tal. Otros registradores lo hacen constar entre las cargas de la finca y, por último, otros como nota marginal y otros no, como decimos. Pero lo cierto es que hasta hace poco, no se hacía constar en Cataluña, para nada, el artículo 28, en ninguna inscripción hereditaria, fuese o no a favor de herederos forzosos. También es cierto que no es necesaria esta mención legitimaria si entendemos que el 28 es aplicable en Cataluña. Pues el precepto se impone por imperativo legal, si entendemos, lógicamente, que es aplicable. Ya lo veremos. Ahora bien, esto no quiere decir que yo sea contrario a la constancia registral de la suspensión. Antes, al contrario, francamente. Mi propósito es distinto, la derogación del precepto. Pero mientras tanto, antes al contrario, como decía, mientras la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública siga proclamando su aplicabilidad a todo el territorio nacional, ruego encarecidamente a nuestros compañeros, los registradores de la propiedad, que se pongan de acuerdo acerca de la forma más conveniente de hacer constar la suspensión de la fe pública registrada, del artículo 28. Sí, por tanto, de momento estoy a favor de la constancia registral, de momento. Pues recordemos que numerosas sentencias del Tribunal Supremo nos imponen a notarios y registradores un deber de asesoramiento y una diligencia exigible superior. Recordemos la famosa sentencia de mayo de 1924, que bautizó esa diligencia como la diligencia más exquisita. Una buena expresión. Téngase en cuenta también que esta alarma generada por el artículo 28 ha surgido de un caso con el que cerraré mi intervención al final, que ha trascendido a través en todos los foros jurídicos, pero que en lugar de tratarlo como una rareza, ha provocado, como decía, un pánico general. Para mí todo esto pone en entredicho el mantenimiento de un precepto, que además de constituir una anomalía de nuestro principio de fe pública, como he dicho al principio, es un anacronismo insostenible. Por todas estas razones y otras que veremos a continuación, tengo que pedir la revisión del precepto o su directa derogación. De esta forma estoy adelantándome ya a las conclusiones y finales de mi intervención, pero que me interesa destacar aquí, aunque solo sea someramente, para que en la exposición que sigue podáis apreciar la justificación del hilo conductor que he seguido. En resumen, el artículo 28 de la hipotecaria para mí es actualmente un anacronismo y una anomalía que exige una de dos posturas. O la derogación sin más del precepto o su revisión a base de reducir el plazo de 2 años a como mucho 6 meses y ampliar el ámbito de la excepción referida a los herederos forzosos, no a conceptos de herederos legítimos, sino a parientes, es decir, a cónyuge o conviviente inscrito y parientes por consanguinidad hasta el 4º grado y 2º de afinidad. A continuación veamos el índice que voy a seguir. Es decir, primero, para justificar lo que acabo de exponer, para justificar estas conclusiones que he adelantado, veremos cuál es la génesis histórica del artículo 28 de la hipotecaria. No me he podido resistir. Después veremos cuál es la problemática intrínseca del artículo. Es decir, estudiaremos o veremos cuáles son los conceptos que ese precepto maneja cuando habla de tercero, cuando habla de heredero forzoso. A continuación, nos referiremos al artículo 28 en Cataluña y Navarra, si son aplicables, concretamente en estos dos territorios. Iremos cerrando con las consecuencias de la suspensión mientras entendamos aplicable este artículo 28. Y por último, cómo afrontar la suspensión, es decir,
Una vez ya anotado en el registro de la propiedad, constatado la suspensión de la fe pública, ¿cómo hacer frente? Ahora bien, distinguiremos entre antes de la sucesión y causada la sucesión. Antes de la sucesión, ¿qué medios tenemos para que no se nos aplique el artículo 28? Y una vez causada la sucesión, ¿qué medios tenemos para subvenir o por lo menos limitar los efectos de la suspensión? Por tanto, vamos primero con la génesis histórica del artículo 28 de la ley hipotecaria. Fue la ley hipotecaria de 1861. Para nada establecía el artículo 28, ¿bien? Y fue la ley de 21 de diciembre de 1869 la que introdujo esta suspensión, justificándola en su exposición de motivos diciendo que, y lo leo, vamos a ver, algunos bienes no pueden ser inscritos en perjuicio de tercero al menos dentro de cierto plazo, y esos bienes que son los adquiridos por herencia o legado debido a la imposibilidad de probar legalmente que un testamento que se presenta como título sucesorio no ha sido revocado por otro posterior, así como que el derecho de los parientes de un finado declarado sus herederos habiente estatus puede desaparecer por presentarse otros parientes más próximos. La idea que subyace es la misma que actualmente está recogiendo la Dirección General. Pero esto lo decía la exposición de motivos de la ley de 1869. La excepción relativa a las inscripciones a favor de los seres forzosos incluso se introdujo después, es decir, concretamente en la reforma de la ley de 17 de julio de 1877. Por último, un dato histórico muy relevante a tener en cuenta en la génesis de este precepto es que realmente la creación del Registro General de Actos de Última Voluntad tiene lugar en noviembre del año 1885. Y además, ojo, con un sistema lógicamente arcaico y dependiente de unas comunicaciones postales bastante, para entendernos, bastante simples. Pero no solamente es relevante este hecho para justificar el artículo 28 de la hipotecaria. Pensemos que nuestro país estuvo inmerso en una serie de conflictos bélicos durante todo el siglo XIX, en los que perecían muchos hombres y mujeres, muchos de ellos fuera de nuestras fronteras. Aparte de las guerras napoleónicas, con que se inicia el siglo, y la guerra de la independencia, en esta centuria, siglo XIX, realmente se halla trufada de conflictos externos e internos. Desde el punto de vista externo, la guerra concretamente de independencia de los países sudamericanos, la guerra con Estados Unidos, la independencia de Cuba, Filipinas, la pérdida de Puerto Rico, etc. Y dentro de nuestras fronteras, pues recordemos los enfrentamientos entre absolutistas y liberales que dan lugar a las guerras carlistas, pronunciamientos y luchas entre los mismos liberales que condujeron a la caída de la monarquía y a la instalación de la Primera República. Parecía que el siglo XX iba a mejorar la situación, pero francamente, con la Guerra Civil Española, aparte de las vidas humanas que se perdieron, ojo, se destruyeron incontables archivos, registros y protocolos, dando al traste con una posible reforma de oración que se empezaba a vislumbrar precisamente de este artículo, el artículo 28 de la ley hipotecaria. Añádase a ello, todo ello, a este panorama, no solo la posibilidad de otorgar un testamento hológrafo, sino también, ojo, los antes regulados en el Código Civil testamentos especiales. Si recordamos, son el testamento militar, el marítimo, el hecho en país extranjero. Y bueno, para no hablar ya de las especialidades forales tan curiosas como, por ejemplo, las catalanas, del testamento eclesiástico, del testamento sacramental. En virtud precisamente del testamento sacramental, un ciudadano de Barcelona que se daba fuera de viaje, que podía testar ante dos testigos y que estos testigos luego juraban, si fallecía lógicamente esta persona, si luego juraba ante los altares, ante el altar de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, que habían oído lo que había dicho y por tanto habían recogido su última voluntad, y esto era el testamento. Evidentemente la facilidad de fraude será enorme. Hoy en día la gente muere en su cama. Tiene un testamento en un protocolo notarial muy bien conservado y además registrado en el Registro General de Actos de Última Voluntad. Y normalmente no se le ocurre hacer un testamento hológrafo, porque además ya se lo hemos dicho 50.000 veces, normalmente los testamentos hológrafos son nulos por falta de algún requisito. La gente además tiene unos hijos, y estos hijos son conocidos en la era de la comunicación global, por lo menos en su entorno, sin que existan demasiadas sorpresas. Además, fijaros, cuando realmente el causante, si hablamos de mujeres, realmente la filiación plantea muy pocos problemas. Las muertes son conocidas al momento, por lo que se cree, porque quien se cree con derecho a la sucesión puede activar inmediatamente los recursos judiciales necesarios para hacer valer su derecho. En resumen, hay que enjuiciar la génesis del artículo 28 de la ley hipotecaria en su contexto histórico.
Pero ahora, en el momento actual, corresponde revisar y plantearse esta cuestión. ¿El bien jurídicamente protegido merece una excepción tan importante al principio de fe pública registral en detrimento de la agilidad y de la seguridad del tráfico inmobiliario, donde además la financiación hipotecaria para la adquisición de vivienda juega un papel primordial? La concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda, habitual o no, es algo relativamente reciente. Recuerdo que cuando empecé de pasante a los 14 años en una inmobiliaria, lo normal era que la compra financiada era a través de 144 letras de cambio, me harté de rellenar letras de cambio. A su vez, de esta forma, realmente quien estaba financiando a los compradores era el vendedor, el constructor, vendedor. Pero también los compradores estaban financiando ¿a quién? Al vendedor. ¿Por qué? Porque realmente luego estas letras se descontaban. Cuando los compradores terminaban de pagar todas las letras, entonces se iba al notario. En realidad, el boom de las hipotecas empieza en los años 80. Y recordemos además una cosa muy curiosa, que hasta la década de los 90 no se impone al notario la obligación de consultar el registro mediante la nota simple continuada. Hoy no cabe imaginar compra de una vivienda sin financiación hipotecaria. Y el artículo 28 supone una traba a la agilidad del tráfico inmobiliario, sobre todo si pensamos que, al igual que en el caso de Marta, sobre todo en Cataluña, lo más habitual en hoy día es que el viudo o viuda sean herederos forzosos y resulte adjudicatario de los bienes hereditarios. Ahora bien, como en Cataluña no es heredero forzoso, no está comprendido en la excepción y por tanto le afecta a la suspensión. Como he dicho antes, este precepto no solamente plantea una excepción insostenible actualmente al principio de fe pública registral, sino que además por sí mismo, insitamente, plantea una serie de problemas de interpretación que se acentúan además desorbitadamente cuando ya se ponen en contacto, con las legislaciones especiales o forales. Ahora vamos a tratar precisamente esto, de la problemática intrínseca del artículo 28 de la hipotecaria. ¿Qué significa tercero? ¿Qué significa heredero forzoso? ¿Qué significa sucesión testada o intestada aquí? ¿Y qué significa en definitiva la suspensión de la CEPO? Aunque realmente el orden que voy a seguir, voy a dejar para último el heredero forzoso, que es el que más me interesa, para luego ver que es el que ya da la puntilla a todo este tema. ¿Qué significado tiene la expresión tercero? Bueno, a ver, en definitiva, el tercero del artículo 28 para mí es el mismo que el del artículo 34 de la ley hipotecaria. Vamos a ver por qué. Nuestro registro de la propiedad se encuadra dentro de los sistemas de registros con efectos sustantivos de publicidad material, lo cual implica, primero, una presunción iuris tantum de que los derechos reales inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. Es el principio de legitimación que legitima, y valga la redundancia, al titular registral para realizar actos de disposición inatacables a favor de tercero, siempre y cuando reúna los requisitos de que, segundo, la presunción iuris de iure de que el contenido del registro es exacto e íntegro cuando el adquirente lo es precisamente como tercero hipotecario del artículo 34. Es decir, que es un adquirente de buena fe y además a título oneroso. Y además inscribe su título en el registro. No vamos a entrar aquí en la comparación entre el artículo 32 de la hipotecaria, que establece la inoponabilidad de los títulos no inscritos frente a los no registrados. Solo recordar que el artículo 32 protege al titular inscrito contra los títulos no publicados, pero no contra la nulidad de su propio título, ni contra la nulidad de los anteriormente inscritos. Aquí debemos centrarnos, como decía yo, en el artículo 34. Que recoge el principio de fe pública registral germánico. Quien adquiere confiado en lo que el registro publica y reúne los requisitos de buena fe y adquisición a título oneroso, se le confiere una posición inatacable, aún en caso de nulidad o resolución del título del transmitente, logrando así una posición inatacable desde el mismo momento en que a su vez este adquirente inscriba su derecho en el registro de la propiedad. Para la mayor parte de la doctrina, esto supone la admisión de una posible adquisición a non domino y, por tanto, la irreivindicabilidad del bien adquirido con respecto al tercero hipotecario. Sin perjuicio, claro, que está de otras acciones que puedan corresponder al heredero real contra el transmitente, que solo es un heredero aparente. No voy a entretenerme. En realidad, para mí, no hay una adquisición a non domino, es simplemente una adquisición inatacable en virtud del principio de fe pública registral. Pero bueno, que se ha discutido y muchísimo. Por ejemplo, para Vallet de Goytisolo,
El precepto se refiere al heredero real y al adquirente del mismo. No obstante, la postura dominante es la que os comentaba, la de Rocastastre, para quien realmente el tercero del artículo 28 de la ley hipotecaria es el adquirente del heredero parente inscrito siempre que reúna los requisitos del artículo 34. Bien, como dice Núñez Lagos, al tercero y a todos sus sucesivos habientes solo se les mantiene en la adquisición. Es decir, se niega al verdadero dueño o titular real la posibilidad de reivindicación frente al adquirente o titular aparente inscrito, siempre que ese adquirente tenga la condición de tercero del artículo 34. Esta cuestión que para mí creo que es muy clara y que lo es también para la Dirección General, no obstante, ha originado ríos de tinta, verdaderos ríos de tinta, en los que no vamos a extendernos. El principio que hay que entender realmente por la protección registral. Realmente, por tercero en el artículo 28 de la ley hipotecaria, según la resolución de la Dirección General, hay que entender, y voy a leerlo, lo mismo que acabo de comentar. Es decir, simplemente se trata de reafirmar lo que antes comentábamos. Vale. En cuanto a quién es el tercero, dice esa resolución del artículo 28, ha sido objeto de discusión doctrinal, así lo reconoce la Dirección General por lo menos, si bien la corriente mayoritaria apunta al adquirente del heredero aparente, cuando su adquisición se haya producido en los términos del artículo 34. Para que pueda cancelarse la limitación del artículo 28 de la ley hipotecaria, será necesario un transcurso de 2 años desde el fallecimiento del causante. Ahora bien, esta regla general y la excepción es la regla general y la excepción es que la inscripción registral sea a favor de un heredero forzoso. En consecuencia, nos dice la Dirección General, la excepción a la suspensión de efectos de la fe pública registral que establece el artículo 28 se sostiene en 2 requisitos cumulativos. Adquirir de un heredero forzoso y hacerlo con las condiciones del artículo 34 de la ley hipotecaria. Ahora bien, una vez delimitado el concepto del tercero, del artículo 28, como equivalente al tercero del artículo 34, hay que plantearse qué significa la frase no surtirá efecto hasta transcurridos 2 años. Por la primera parte implica que la fe pública registral durante 2 años siguientes al fallecimiento queda suspendida temporalmente, pero se reactiva. Es decir, pasados los 2 años se reactiva y si no hay ninguna reclamación, lógicamente, que conste en el mismo registro, deviniendo entonces la posición del adquirente como inatacable. En consecuencia, el artículo 28 de la ley hipotecaria aplica como regla general una suspensión de la fe pública en el caso de conflicto entre el heredero aparente titular registral y el heredero real, protegiendo a este heredero real mediante la suspensión de la fe pública, suspensión que afectará a los que adquieran del heredero aparente inscrito. De esta forma, la resolución de la disputa que pueda originarse entre el heredero aparente y el real se resolverá conforme a las normas de derecho civil puro. Pero, en el caso de que el conflicto surja entre el heredero real y el adquirente del heredero aparente, es decir, los terceros, habrá que distinguir según haya transcurrido un plazo de 2 años. Por tanto, si el adquirente de un heredero forzoso, por ejemplo, un hermano, el heredero era un hermano, ese adquirente, aunque reúna los requisitos del artículo 34 de la ley hipotecaria, si inscribe dentro del plazo de los 2 años no quedará protegido hasta que se cumpla el término legal de la suspensión, pero los 2 años. Pero cumplido el término, automáticamente se levanta la suspensión y se restablece el efecto normal de la fe pública registral y su posición es inatacable. Demos por buena esta doctrina de la mayoría ratificada por la Dirección General, aunque no hay que olvidar, repito, que no es absolutamente pacífica. Como apunta nuestro compañero de Sabadell, Alejandro Sáez Ripoll, en sus comentarios a la citada resolución publicados en Notarios Registradores, que pone de relieve la postura de Llegaría, para el cual, si la adquisición del tercero se produce dentro de los 2 años, la adquisición del tercero, lógicamente, de un heredero no forzoso, se inscribe durante este plazo de 2 años, tanto como si se inscribe ahora como si se inscribe después, el adquirente no queda protegido nunca. Nunca. ¿Por qué? Dice Llegaría, porque al adquirir no pudo protegerse por la fe pública, pues el transmitente no se hallaba habilitado por el principio de legitimación para transmitir. Postura minoritaria, etcétera, pero, ojo, al fin y al cabo es otro problema a tener en cuenta en este artículo 28. Ante todo esto, ante toda esta problemática, ¿no hubiera sido mejor decir simplemente que los títulos hereditarios que no sean a favor de herederos forzosos no pueden tener acceso al registro de la propiedad durante un plazo determinado?
6 meses, lo que sea. En este momento, por ejemplo, 6 meses sería suficiente. Bien, se podría contestar a esto que realmente la inscripción a favor del heredero forzoso favorece al heredero real, que de esta forma sabrá contra quién dirigir su acción. Pero a ello cabría replicar, ¿no sería suficiente una anotación preventiva similar al artículo 46 de la ley hipotecaria referida al derecho hereditario? Que lo anoten si quieren. Esta es la paradoja que plantea el artículo 28 de la ley hipotecaria, porque resulta que la inscripción a favor del titular registral es como si no existiera. Pero surgen más dudas, todavía debido a la deficiente redacción de este precepto. Ahora me referiré al significado del concepto heredero forzoso en este precepto, limitándome, eso sí, ojo, de momento a derecho común. Es decir, no entremos de momento en legislaciones forales. ¿Qué significa heredero forzoso en el Código Civil español? Código Civil común. Primero, no son herederos forzosos los hijos y descendientes respecto a los padres y descendientes. A falta de los anteriores, ojo, a falta de los anteriores. Ya, por tanto, si hay anteriores, los padres ascendientes respecto a sus hijos y descendientes no serán herederos forzosos si hay hijos antes. Bien, es una enumeración excluyente. Y por último, el viudo o viuda en la forma en medida que establece este código. Esta enumeración es excluyente. En realidad, de momento, mientras no se derogue este precepto, yo sería partidario de que se revise esta exclusión, esa interpretación del artículo 807. Aunque reconozco que es una posición minoritaria y que obedece exclusivamente a este propósito que tengo de que se derogue y se revise, el 28. Lo cierto es que la jurisprudencia ha interpretado siempre, hasta ahora, restrictivamente la expresión heredero forzoso, en el contexto del 28. Y así ha declarado que esta enumeración del código es excluyente, por lo que a los efectos del 28, existiendo hijos que son herederos forzosos, no tienen tal consideración, por ejemplo, los padres. Así, la inscripción de bienes dejados en herencia a los padres o ascendientes, por ejemplo, un legado, o existiendo descendientes herederos forzosos, estará sujeta a la regla general de la suspensión de la fe pública. Solo se suaviza la interpretación, esta interpretación restrictiva, al admitir la jurisprudencia que cualquier adjudicación de bienes a favor de un heredero forzoso, aunque sea a cargo de la porción libre, queda dentro de la excepción del artículo 28. Hay pocas sentencias, pero así, son así. Ahora bien, a partir de aquí ya las dudas son interminables. Por ejemplo, ¿y si dentro de los descendientes el testador ha dispuesto del tercio libre a favor de descendientes ulteriores que no son herederos forzosos en plena propiedad? Por ejemplo, ha dispuesto a favor de los nietos existiendo hijos. Y ese tercio libre ha sido dispuesto en plena propiedad, y si ese tercio libre ha sido dispuesto en plena propiedad, por ejemplo, a favor del cónyuge superste, del viudo o viuda, ya podéis imaginar cuál es mi postura, a interpretar ampliamente el precepto. No solo porque la suspensión de la fe pública es una anomalía del sistema, sino porque además una interpretación amplia coincidiría un poco con la ambigüedad, con la imprecisión del artículo 28 de la ley hipotecaria. Porque el artículo 28 de la ley hipotecaria exceptúa del efecto suspensivo a las inscripciones por título de herencia testada o intestada, y en realidad en puridad teórica no hay herederos en la sucesión forzosa, no hay herederos forzosos en la intestada. Bien, por ello entiendo que por vía de una jurisprudencia amplia, el Tribunal Supremo o la Dirección General debería incluir al cónyuge superstite en todo caso. Por ejemplo, primero, en caso de resultar heredero a intestato, ya sea en toda parte de la herencia. Esto para mí está clarísimo. Segundo, la cuota en usufructo del viudo debe quedar siempre al resguardo de la excepción de la suspensión, siempre tanto si concurre con descendientes como con ascendientes. Recordemos, ojo, que estamos todavía en derecho común, no hemos pasado a derecho catalán, navarro, etc. Y tercero, en caso de conmutación del usufructo vidual, también, e incluso de bienes legados directamente al cónyuge viudo. Sería una interpretación amplia del artículo 807, pero que ya digo, está en consonancia con esa dicción ambigua del artículo 28 de la ley hipotecaria cuando habla de herederos forzosos en la sucesión intestada. Bien, sé que estoy yendo en contra, lógicamente, de la jurisprudencia, de la doctrina, de todo el mundo, pero soy consciente de ello. Y como ya me ha manifestado cuál era mi intención, realmente pues no tengo por qué ocultar. Al respecto, Alejandro Sáez cita en su trabajo una sentencia del Tribunal Supremo, concretamente el 5 de mayo de 1909, que no he encontrado, pero que él me ha dicho que sí, y que entendió en un caso de una viuda, fijaros, que el comprador no quedaba protegido, el comprador de la viuda heredera,
no quedaba protegido, ya que el bien que se había entregado a la viuda no se entendía imputado a su legítima. Precisamente ahora que estamos tratando el tema del heredero forzoso y del cónyuge supérstite en derecho común, es precisamente el momento idóneo de que entremos a examinar la aplicación del 28 de la ley hipotecaria en Cataluña y también en Navarra, donde el concepto de heredero forzoso no coincide con el de código común y donde, evidentemente, el viudo nunca es heredero forzoso ni legitimario. ¿Es aplicable el 28 en Cataluña y Navarra? Bueno, de entrada es la resolución de la Dirección General, ¿verdad? Sí, la resolución de la Dirección de 12 de junio de 2020. Ahora bien, el único argumento de esta resolución, el único, es que el artículo 28 no contempla solo la preterición de legitimarios, sino principalmente la aparición de otros herederos voluntarios debido a un testamento posterior o a la nulidad del último otorgado. Este argumento podría haberlo completado con el de que la ley hipotecaria es de ámbito estatal, lo cual sí que lo dijo la Dirección General en otra resolución anterior, concretamente de 4 de septiembre de 2019, relativa a una sucesión en la que el causante era inglés. La Dirección General proclamó sin ningún reparo la aplicación del 28 a una sucesión de un nacional de Inglaterra donde no hay legítimas y en la que lógicamente se producía una cosa muy curiosa, y es que los bienes situados en España quedaban afectos a la suspensión, porque era precisamente a favor de un viudo. Pero, mientras, en cambio, en los bienes en el Reino Unido o en otra parte, en Alemania, por ejemplo, no hubieran quedado afectos a esta suspensión. Ante esta simplicidad argumental, yo podría decir que no estoy de acuerdo, que el artículo 28 no es aplicable en Cataluña. En primer lugar, porque en cuanto al tema de las legítimas, nosotros no tenemos herederos forzosos ni tenemos simplemente legitimarios. Los herederos forzosos participan forzosamente, valga la redundancia, en la liquidación de gananciales ya. Y también forzosamente en la partición de la herencia. El legitimario catalán no. El legitimario catalán es un simple acreedor del heredero. El artículo 28 contempla una excepción importantísima a la regla de la suspensión de la fe pública, y es que el titular registral sea heredero forzoso. Esto demuestra que el artículo 28 se redactó pensando únicamente en derecho común, no en los territorios en los que, a pesar de no existir órganos legislativos en ese momento, no existían, por los decretos de nueva planta, pero sí conservaban su derecho civil propio. En cuanto al argumento de la Dirección General de que puede aparecer otro testamento o el último ser declarado nulo, de responder que en derecho común no se contemplan las adquisiciones a non domino. Claro. En cambio, en Cataluña y también en Navarra se admiten desde tiempo inmemorial. No me voy a entretener, pero no puedo resistirme, lógicamente, a un breve apunte histórico. Esto es la ventaja de ser viejo, O sea, que has vivido muchos procesos legislativos en vivo y en directo. Por tanto, no me puedo resistir y os voy a contar ese proceso histórico, concretamente, tanto respecto de la legítima como respecto de las relaciones entre heredero aparente y heredero real. Respecto a la legítima, solo apuntar que en Cataluña, hasta hace muy pocos años, no se hacía constar la suspensión de la fe pública, pues se entendía que la protección del legitimario quedaba restringida al artículo 15 de la ley hipotecaria y también a la institución, lógicamente, de la preterición testamentaria. Al aprobarse el Código de Sucesiones, y esto fue en el año 91, se puso término final a las menciones legitimarias del artículo 15 de la ley hipotecaria. Evidentemente, efectivamente, el Código venía a sustituir la mención legitimaria por una anotación preventiva de legado, para el caso de que la legítima se hubiera atribuido por medio de un legado de bienes inmuebles, y sin perjuicio, lógicamente, de poder solicitar una anotación preventiva de demanda de legítima sobre los bienes inmuebles adjudicados al heredero, en caso de que no se hubiera pagado. Ahora bien, en la actualidad, este precepto ha pasado a la Código Civil de Cataluña, es el artículo 451.15 de nuestro cuerpo legal. Esto en cuanto a las legítimas. En cuanto a las relaciones entre el heredero real y el heredero aparente, y además también con relación a los adquirientes los adquirientes del heredero aparente, hemos de recordar, como hemos dicho, que en Cataluña se reconocía el derecho del adquiriente de buena fe a ser mantenido en su adquisición, sin perjuicio, lógicamente, de la acción del heredero real contra el heredero aparente. Así lo recogió el artículo 275 de la compilación de Derecho Civil Especial de Cataluña del 21 de julio de 1960, según el cual
el heredero real no podrá reivindicar de los adquirientes de buena fe y a título honroso los bienes enajenados por el heredero aparente. Y con referencia a este último decía que el heredero aparente de buena fe, que hubiera enajenado bienes de la herencia, solo tendrá que restituir al heredero real el precio o la cosa que como contraprestación haya recibido. La misma formulación se adoptó concretamente en la Ley 40 de 1991, por la que se aprueba el Código de Sucesiones, concretamente en el artículo 64, por si lo queréis ver. Es la misma fórmula. Esta vez ya, en los comentarios a esta ley, ya se alzaron algunas opiniones en contra, como la de nuestro maestro, uno de mis maestros, José Luis Mezquita del Cacho, que en sus comentarios echaba de menos una sujeción explícita a la legislación hipotecaria. Discutimos mucho acerca de este tema y si luego me diera tiempo, os explicaré alguna anécdota con relación a mi querido José Luis Mezquita del Cacho. Así, al redactarse el libro cuarto del Código Civil de Cataluña, se discutió realmente si la referencia, concretamente, a la legislación hipotecaria era necesaria o no. Y en caso afirmativo, si debía limitarse al tercero del artículo 34 o si también debía referirse al tercero del artículo 28 de la hipotecaria. Al final se optó por una referencia genérica, como una solución de compromiso, pero entendiendo que por parte de la mayoría de nosotros, que al no haber herederos forzosos en Cataluña, esa referencia se limitaba al artículo 34. Esta, como os decía, es la ventaja de ser viejo y haber vivido en directo los procesos legislativos. Efectivamente, el artículo 465 de la ley del Código Civil de Cataluña dice así. Aquí os he hecho un poquitín de trampa en la presentación. ¿Por qué? Porque hay unos puntos suspensivos en los cuales hay que añadir algo. Pero si estos puntos suspensivos no hubiera nada, realmente se hubiera repetido el mismo precepto. Y este precepto del Código Civil de Cataluña sería además equivalente a la ley 323 de la compilación de Navarra. Voy a leerlo completo para que no nos llamemos a engaño. Decimos, dice este precepto, el heredero aparente o el poseedor vencido por el ejercicio de la acción de petición de herencia debe restituir al heredero real los bienes de la herencia, aplicando las normas de liquidación de la situación posesoria y distinguiendo si la posesión ha sido de buena fe o mala fe. Bien. Ahora, se excluyen de la restitución los bienes adquiridos a título honroso por terceros. El primer párrafo hablaba de las relaciones heredero real, heredero aparente, ahora ya con relación al adquirente del heredero aparente, los terceros. Dice, claro, se excluyen de la restitución los bienes adquiridos a título honroso por terceros de buena fe, pero dice, de acuerdo con lo establecido por la legislación hipotecaria y las normas sobre la irreivindicabilidad de los bienes muebles. Y ahora ya en pantalla tenéis realmente el párrafo segundo, que es que me interesaba, pero ya completo, para que se vea dónde se introdujo precisamente esa remisión a la legislación hipotecaria. Ahora, bien, en Navarra, ni siquiera la Ley Foral 21/2019, de modificación y actualización de la compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, ha modificado su Ley 323, según la cual, retrocedemos, cuando el demandado hubiese enajenado bienes de la herencia, deberá restituir lo obtenido por ellos, a no ser que los enajenare de mala fe, en cuyo caso responderá de todos los perjuicios que ocasionó. Lo cierto es que en Cataluña han aparecido recientemente las menciones a la suspensión de la fe pública del artículo 28 en las inscripciones hereditarias a favor del viudo y de beneficiarios no herederos forzosos, y por la causa que vemos al final de esta charla, una causa muy penosa, un caso muy alarmante, por cierto. Pero en Navarra, que yo sepa, todavía no se hacen constar. Lo he preguntado. Aunque, está la pura verdad, con la resolución de la Dirección General de septiembre de 2019, que la aplicaba, como hemos dicho, a un causante inglés, no dudo que la aplicaría también a la sucesión de un navarro. En realidad, la resolución de julio de 2020, el único argumento de la Dirección General respecto a la acción de petición de herencia es que el artículo 465 /2 del Código Civil de Cataluña remite a la regulación de la legislación hipotecaria y, por tanto, los bienes no estarán excluidos, como dice esta resolución, de la restitución hasta pasados 2 años de suspensión. Ahora sí, eso sí,
Transcurridos 2 años, la consolidación, etcétera, el artículo 34 y, lógicamente, el tercer adquiriente ya podrá vender y las transmisiones que él verifique también se entenderán concretamente cómo convalidarlas. El heredero aparente, por su parte, deberá restituir al heredero real el precio o cosa que ha obtenido como contraprestación a los bienes adquiridos con estos. Claro está que la resolución se refiere a Cataluña, pero hubiera sido mucho más difícil que esta resolución de 2020 hubiera tratado el caso de Navarra, pues, como hemos dicho, no hay ninguna remisión a la legislación hipotecaria en el 323. La Dirección General, si se basara en la postura de Eduardo Allegaría, pues quizá sí, la postura que, como antes hemos visto, que defendía que realmente las transmisiones nunca hechas durante la suspensión nunca se convalidan. Bien, a continuación, concretamente, vamos a ver las consecuencias. Vamos a poner en orden. Estos papeles. Falta un papel. Perdonad un momento, pongo en orden mis apuntes. Páginas 23, 21, 23, perdón. 21, 22, 23. ¿Me permitís un momento? Porque falta precisamente... Bien, en realidad me falta una novedad fantástica, pero que creo que la voy a encontrar enseguida. Si me permitís. Aquí ya está, ya está. Vale. Perdonad, pero es que me faltaba precisamente algo muy importante que es como una bomba, lo vais a ver por qué lo digo, y que me facilitó ayer precisamente nuestro decano, y que os va a sorprender. Precisamente, continuando la exposición, como he dicho que no me iba a extender en consideraciones más históricas, y realmente pienso sinceramente que la Dirección General lo entiende aplicable, y que el Tribunal Supremo, atendiendo a una jurisprudencia de intereses, fallaría en uno u otro sentido, tanto si es en Cataluña como si es en Navarra. Lo que sí que os digo es que no me gustaría a mí como notario encontrarme exponiendo mis convicciones teóricas ante un juez en una reclamación por una compra de hipoteca autorizada por mí dentro del plazo de suspensión del artículo 28 de la ley hipotecaria, sin haber hecho las advertencias correspondientes, y para el registrado lo mismo sin haber hecho constar el artículo 28. Voy a centrarme ahora precisamente en demostrar el galimatías que el artículo 28 origina según la legislación aplicable, dependiendo de la vecindad civil del causante y la necesidad, por tanto, de la derogación o revisión de este plan. Parto de la base de que el artículo 28 es de aplicación general en toda España. Tengamos en cuenta, en primer lugar, que uno de los problemas que puede plantear una herencia es que por un cambio de residencia al causante se discuta o se llega a impugnar la herencia causada y se pretenda cambiar radicalmente las atribuciones legitimarias efectuadas. Dejando aparte esta posibilidad,
y admitiendo que la expresión heredero forzoso equivale al legitimario, a los efectos del artículo 28, nos encontramos en primer lugar que el viudo o viuda catalán no tiene la condición de legitimarios, como hemos visto en el caso de Marta, ni siquiera la cuarta marital, que se atribuye también al conviviente o en pareja estable. No es una legítima, como dice la propia exposición de motivos del libro cuarto del Código Civil. Sí son legitimarios los descendientes por estirpes y en su defecto, solo los padres siendo la legítima, concretamente una pars valoris. Ahora bien, en Baleares cambia completamente. Los herederos forzosos son los mismos que los del Código Civil, pero siendo la legítima una pars valoris bonorum en Ibiza y Formentera y una pars bonorum en Mallorca y Menorca. En Aragón solo son los herederos forzosos los descendientes y la legítima es una pars bonorum, al igual que en el Código Civil, pero siendo la legítima de carácter colectivo, y en el País Vasco, en que la legítima es también colectiva, en cambio son legítimas los descendientes del cónyuge viudo conviviente en pareja de hecho, también en Galicia, pero sin reconocer a la pareja de hecho y siendo la legítima una pars valoris. En Navarra, por último, donde la atribución de la legítima foral es solo una forma de sedación, solo son legitimarios los descendientes. Con este panorama, el notario registrador, francamente, lo tiene difícil. Tienen que indagar muy bien cuál es la vecindad civil del causante a la hora de otorgar la escritura en lugar de hacer la inscripción en el registro. Evidentemente, el mismo causante puede tener bienes distintos, además, en distintos territorios. Pero tanto para la suspensión como para la excepción, lo determinante es la vecindad civil. Por tanto, ahora es el momento de exponer lo que había perdido. Aquí lo tenemos. El Grupo Parlamentario Vasco ha propuesto un proyecto, concretamente en la ley sobre el apoyo a la capacidad jurídica, y en el cual, fijaros lo que se dice: la inscripción de fincas o derechos reales adquiridos por herencia o legado surtirá efecto en cuanto a tercero desde la fecha de la muerte del causante. Ahora bien, se exceptúan aquellas sucesiones que sean sujetas a la legislación civil común, que solo surtirán efecto en cuanto a tercero hasta transcurridos 2 años desde la muerte del causante, salvo aquellas herencias que tengan lugar a favor de herederos forzosos. He querido coger la justificación que tenía escrita en un documento aparte, porque ayer la recibí precisamente. Y esta justificación concretamente dice lo siguiente. Se trata, cuando hay una proposición de ley, lógicamente tiene que justificarse, aunque sea brevemente. Se trata de evitar los efectos perjudiciales que el 28 de la ley hipotecaria proyecta sobre los derechos civiles territoriales, en los que la configuración de la legítima no es una parte de la herencia, sino un valor en la misma. La reforma que se propone tiene una gran importancia a la hora de que una persona discapacitada, por eso está precisamente en la ley, en el proyecto de ley sobre apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica. Como decíamos, tiene gran importancia a la hora de que una persona discapacitada pueda transmitir un bien que haya recibido por herencia sin la limitación del artículo 28 de la ley hipotecaria. Supongo que ha causado su efecto, ¿no? Bien, por esto esperemos que prospere, pero preferiría que prosperara la derogación total para todo el mundo, lógicamente para todo el territorio nacional, del artículo 28 de la ley hipotecaria. Bien, pasamos ahora ya a las consecuencias, siguiendo el hilo conductor que antes he apuntado, a las consecuencias de una reclamación sucesoria durante la suspensión de la fe pública. Por todo lo dicho hasta aquí, ya podemos imaginar que en cada caso concreto habrá que examinar el fundamento de la reclamación. La acción puede dirigirse a declarar la ineficacia total del título sucesorio, sea por aparecer un testamento posterior, por un hológrafo o por la nulidad del testamento, que fuese el último, por vicios de forma, consentimiento, etc., incluso por indignidad del heredero. También puede ser que se impugne la partición por los acreedores del heredero, etc., o que sea una sucesión intestada aparezca parientes con un derecho preferente. Multitud de problemas. Ahora bien, un último grupo de causas serían las derivadas de una desheredación injusta o de una preterición errónea. Respecto de este último grupo, veremos cómo en cada legislación foral o especial las consecuencias son distintas, que es a lo que íbamos antes. En general, respecto de la relación general entre heredero aparente y heredero real, Margarita Fernández Arroyo señala que la relación entre ambos se desenvuelve estrictamente en el orden civil, con independencia del carácter voluntario forzoso en que se funde el derecho del heredero aparente.
puesto que en todo caso el heredero real podrá impugnar su titularidad siempre que no haya prescrito las acciones tendentes a destruir la apariencia hereditaria, de las cuales ocupa, lógicamente, el lugar privilegiado la actio petito hereditatis. Así, por ejemplo, si se trata de un legitimario catalán no preterido, no podrá, y no preterido, lógicamente, no podrá impugnar la titularidad del heredero, pero sí reclamar la legítima. En cuanto al adquiriente del heredero no forzoso inscrito, las consecuencias de una impugnación van a depender de que reúna el artículo 34, es decir, a título honroso y de buena fe, y también van a depender del momento en que se haga la reclamación. Como dice Fernández Arroyo, la resolución o firmeza de su derecho, del tercero, dependerá de que en el plazo de 2 años, contados a partir de la fecha de la muerte del causante, el verdadero heredero ha impugnado o no el derecho y la inscripción practicada a favor del heredero aparente. Durante estos 2 años, el conflicto de intereses suscitado entre el heredero real y el tercer adquiriente, el heredero aparente, se regirá por las reglas del derecho civil puro, heredero real y tercer adquiriente, reglas del derecho civil puro, a cuya disciplina, por tanto, queda sometida durante este tiempo esta materia, con la consiguiente aplicación de los principios de modat condonave, nadie puede dar más de lo que tiene, y resolutio iuridanti resolvitur ius concessum, es decir, resuelto el derecho del otorgante, se resuelve el derecho concedido. Evidentemente, de estos principios deriva la pertinente cascada de nulidades, y de la que solo las acciones de regreso basadas en el enriquecimiento injusto podrán resarcir a los perjudicados. La situación del tercero se va a resolver definitivamente a los 2 años de la muerte del causante, porque entonces sí, adquirirá una posición jurídica inatacable ante la inactividad, hasta entonces, del heredero real. Si no se trata de inmuebles, lógicamente el conflicto entre el tercer adquiriente y el heredero real se resolverá a través del derecho civil puro en el Código Civil, se resolverá siempre, lógicamente, a través del derecho civil puro en el Código Civil y también en España y en casi todos los derechos forales, el artículo 464 del Código Civil y 1164 respecto de las obligaciones. Bien, ya hemos visto antes que el derecho catalán y el navarro acogen sendos preceptos en los que se protege la adquisición de un tercero de buena fe a título honroso, aunque como también he señalado, durante el plazo de suspensión, si se trata de inmuebles adquiridos, el efecto de la fe pública registral no creo que pueda aplicarse dado la doctrina actual de la Dirección General. Bien, también he comentado que la prescripción y la desideración injusta de un legitimario puede dar lugar a una ineficacia en el título sucesorio. En derecho común, la preterción intencional reduce la institución del heredero, pero la no intencional o errónea de hijos o descendientes. Bien, la preterición no intencional o errónea de hijos descendientes anula las disposiciones patrimoniales o la institución de herederos, según lo establecido en el artículo 814 del Código Civil. La desheredación injusta anula, por su parte, la institución de heredero en cuanto perjudica al desheredado, artículo 851. Pero esto es así, con algún matiz en todas las legislaciones forales territoriales. Pero en Cataluña, además, tenemos un precepto que hemos de traer a colación. Concretamente, el artículo 451, 16.2, que antes ya os he anunciado. Y es un artículo interesantísimo. Es decir, es preterido, legitimario quien el causante no ha hecho ninguna atribución en concepto legítimo imputable a esta, y que tampoco ha sido desheredado. El legitimario preterido puede exigir lo que por legítimo le corresponde. Punto. Ahora bien, si el legitimario preterido es un descendiente del causante que ha nacido o ha devenido legitimario después de haberse otorgado el testamento, o un descendiente cuya existencia el causante ignoraba en el momento de estar, tiene acción para que se declare ineficaces el testamento, y si procede los codicilios otorgados por el causante por causa de preterición errónea. Se exceptúan los siguientes casos. El de Marta, en primer lugar, si el causante ha instituido heredero único en toda la herencia al cónyuge o al conviviente en pareja estable. Si el causante ha instituido heredero único en toda la herencia a un hijo o a otro descendiente. Y en el momento de otorgar testamento tenía más de un hijo, al menos un hijo inasciente de hijo por muerto. Si la relación de filiación se establece después. Veamos que realmente todo esto va complicando la aplicación del artículo 28 de la ley hipotecaria. De este precepto resulta que si ese hijo descendiente omitido en la sucesión lo ha sido intencionalmente, solo tiene derecho a reclamar la legítima al heredero, que como ya sabemos responde personalmente y en una cuantía en Cataluña del 25% o cuarta parte dividido por el número de hijos o estirpes. Si la prescripción no ha sido intencional sino errónea, ojo, por desconocimiento de la existencia de ese hijo o descendientes, el preterido tiene acción para suscitar la ineficacia del testamento. Pero claro, las excepciones del A, B y C son tan amplias que realmente en la práctica casi no se da. Es decir, que únicamente podrá reclamar la legítima. Con ello llegamos ya al último punto de esta charla, antes de las conclusiones. ¿Cómo afrontar la suspensión de la fe pública? Y para ello distinguiremos dos partes.
antes y después de causada la sucesión. ¿Cómo afrontar la suspensión de la fe pública antes de la sucesión? Tenemos las soluciones radicales y unos remedios parciales. Bien, si soluciones radicales, si yo hubiera sabido, por ejemplo, que Marta necesitaría vender la vivienda, ¿qué hubiera hecho? Le hubiera aconsejado a Carlos que hiciera la donación. Perdón, me dicen que me estoy alargando. ¿Son las 8:30? 8:35 son, María. Caray. Bueno, a ver, pues voy a ir muy rápido y por favor. Es de enorme interés y yo creo que ve tranquilo con las conclusiones. ¿Sí? Vale. Bueno, pues vamos a ver. Voy a ir lo rápido que pueda. Si hubiera sabido que Marta necesitaba vender la vivienda, le hubiera dicho, haz una donación y ya está. O sea, antes de morir, que haga una donación inter vivos, ya está. Sin perjuicio de las consideraciones fiscales, que de esto podríamos hablar en otro momento, la fórmula más simple para evitar un 28 es una donación inter vivos, no una donación mortis causa, que ya sabéis que tiene carácter delegado. Cualquier disposición testamentaria, por tanto, a favor del viudo, a favor de los padres o ascendientes en vida de los hijos, a favor de hermanos o parientes extraños, queda sujeta a la suspensión del artículo 28, pero no si se hace como una donación inter vivos. Ese es otro motivo para proclamar que el artículo 28 es una anomalía del sistema y que no tiene razón de ser. Que el día antes de morir Carlos hubiera hecho una donación a favor de su mujer, no hubiéramos tenido ningún problema. Otra posibilidad es pactar, fijaros, unos capítulos matrimoniales. En capítulos matrimoniales se puede pactar un régimen de comunidad universal. Cada vez son más los matrimonios y parejas que se instituyen recíprocamente en testamento. La diferencia es que por disolución y liquidación de la comunidad no procederá a aplicar la 28, que se reserva para la sucesión hereditaria. Incluso podría ser divertido pactar, a semejanza del régimen de participación, una comunidad universal en la liquidación, pero que durante el matrimonio cada uno de los cónyuges mantuviera la administración y disposición de sus bienes. En Cataluña podríamos defender incluso que con esta finalidad el otorgamiento en las compras de un pacto de sobrevivencia. Como decía mi querido maestro Roberto Follía, el pacto de sobrevivencia ha sido siempre en Cataluña una fórmula de capítulos de pobre. Y que como tales capítulos de pobre, como tales capítulos, el Código Civil de Cataluña los incluye en el libro 2, es decir, junto a los regímenes matrimoniales. En tal caso, la adjudicación, en virtud de precisamente el pacto de sobrevivencia, no se consideraría una adjudicación hereditaria. Problemas fiscales aparte. Bien, remedios parciales. Hombre, sí, claro, remedios parciales, es decir, ya no nos solventan de todo el problema, pero ante una solución concreta y debiendo dar, por ejemplo, el dictamen o cualquier otra circunstancia que debamos prever, en el terreno de los hechos, por ejemplo, si el causante es una mujer, ya decimos, lo tenemos un poco más fácil. No es fácil que realmente aparezcan hijos en el caso de una mujer. Además, el problema de que aparezcan hijos desconocidos por el testador se estableció contemplando precisamente aquella época. Hoy en día, en todas las legislaciones españolas, realmente pues, la filiación está bien determinada. Además, el pacto sucesorio, como decíamos, pacto sucesorio se admite en diversas formas, testamento mancomunado, testamento de hermandad en Cataluña y en todas las legislaciones, como quien dice, forales, en todas. Así, por ejemplo, pueden otorgar pacto sucesorio en Cataluña no solamente los cónyuges, sino con los parientes de hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Bien, pasemos a cómo afrontar, ya un poco más deprisa, la suspensión una vez causada la sucesión. Antes de la partición, pues muy fácil, en la liquidación de gananciales. Es decir, en cuanto al cónyuge viudo, en la misma liquidación de gananciales, pueden adjudicarse en pago de su cuota ganancial los bienes que piensa vender para obtener liquidez. Respecto a estos bienes, por no ser hereditarios, tampoco se aplica el 28. Después, incluso en la propia herencia, ya cuando se hace la partición, se puede adjudicar al viudo en pago de su legítima un bien en plena propiedad en virtud de la conmutación del usufructo viudal que tampoco resultará afecto a la suspensión de la fe pública. Recordemos, no obstante, como hemos puesto, que no todos los cónyuges supérstites son legitimarios en nuestras legislaciones territoriales. Después de la partición, ¿qué pasa después de la partición? Ya tenemos el artículo 28 delante nuestro. ¿Cómo podemos realmente afrontar la necesidad de disponer de ese bien? En la práctica, el problema se ha planteado sobre todo en la financiación bancaria al comprobar al comprador. Y en un contado podríamos estar en el mismo supuesto. Para ello, habrá que descender, como decíamos, al caso concreto y ver si el causante otorga un testamento normal o un pacto sucesorio, la posibilidad de que tengan más hijos, la legislación aplicable, lógicamente, porque es distinta según sea en Cataluña o en otro territorio foral, pero en cambio, realmente en la partición el problema se plantea como irresoluble.
pero no, hay varias alternativas. También dependerá, lógicamente, del plazo que falte para realmente acabar el plazo de 2 años. Concretamente, la notarial, que sería una solución, sería el depósito del precio una parte relevante del mismo. También podrían constituirse otro tipo de garantías, como un afianzamiento en garantía de la devolución del precio o una hipoteca de seguridad sobre los bienes del vendedor o de un tercero, para el caso de producirse resolución. Lo más preocupante es que existen actualmente estudios actuariales acerca de la posibilidad de asegurar el reintegro a los perjudicados de las cantidades que deben restituirse en caso de que el heredero aparente no sea vencido en una reclamación por el heredero real. Recordemos lo de la lotería, que ya hay seguros que garantizan a la empresa una indemnización en caso de que a sus empleados les toque y dejen de trabajar. No me gustaría para nada que esto fuera una brecha por la que se introdujera en nuestro sistema de seguridad jurídica el sistema anglosajón de seguros, sustituyendo la fe pública registrada por un seguro para indemnizar la pérdida de una propiedad. Conclusiones. En toda mi vida profesional como notario, ya son más de 42 años, antes de pasante, habría autorizado miles de testamentos, pero en cambio no he visto más de 5 testamentos hológrafos. E incluso en casi todos ellos se limitaba testamento hológrafo, casi era un codicilo, a modificar algún dato parcialmente al anterior. También he autorizado miles de herencias y solo he conocido un par de casos en que ha habido que modificar la partición por alguna causa derivada de la ineficacia del testamento o de la institución de heredero legal. Un solo caso en toda mi vida de supervivencia de parientes y no eran descendientes, y además fue una intestato. He solicitado a la Dirección General datos estadísticos acerca del número de testamentos hológrafos alterados anualmente y es del 0,05%, es decir, 0,5 por 1000 o si se quiere 1 de cada 2000 testamentos. Y ya digo, ojo, estos testamentos hológrafos alterados no es que se anulen el testamento anterior. En todo caso, solamente, que este dato no lo tenemos, lógicamente, en todo caso, yo por mi experiencia, quizá la mitad simplemente sean complementadores del testamento anterior. Pero sobre todo, estos datos serían suficientes para aconsejar la derogación del artículo 28. Pero recordemos que no solo está en juego la agilidad, sino además la seguridad del tráfico jurídico. Una inseguridad inaceptable hoy día por las distintas consecuencias derivadas de la vecindad civil. También la fiabilidad actual del sistema de registro general de actos de última voluntad favorece esa derogación. Ya no hay fallos. He indagado en los países de nuestro entorno y de nuestro sistema de protección del tráfico jurídico a través de la fe pública. No he encontrado ningún sistema ni remotamente semejante, ningún precepto remotamente semejante al artículo 28. Por ejemplo, en Italia existe un precepto parecido en el Código Civil de 1865, dado que las adquisiciones mortis causa no estaban sometidas a publicidad registrada. En 1919, con su inscripción, desapareció completamente en el Código y ya no ha vuelto a aparecer. También lo he consultado en Alemania. Los compañeros notarios alemanes se ponen las manos en la cabeza cuando les he comentado el artículo 28 de la ley hipotecaria. Y además me han rogado que les mantenga al corriente de la evolución de este tema en España. Algo que propongo ya mismo es que la Dirección General y los tribunales empiecen a interpretar ampliamente el precepto. En esto no me voy a entretener, ya lo he apuntado antes. Pero realmente de lo que se trata es de modificar realmente este precepto. O bien lo derogamos o bien realmente se revisa. Y yo propongo la reducción de plazo a 6 meses y que se amplíe las expresiones de forzosos y que se anule esta expresión por la de parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En los tiempos actuales podríamos establecer incluso una redacción como la siguiente: hasta el transcurrido 6 meses desde la muerte del causante no podrá acceder al registro las adquisiciones hereditarias en favor de personas que no sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esto es algo parecido a lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, en la cual el título sucesorio que se verifica al final y además se inscribe en el registro especial de actos de última voluntad es el que determina ya a partir de ese momento que la adquisición del heredero es válida y que puede transmitir. Y eso se hace en menos de 3 meses en Alemania. En los tiempos actuales en que el mundo de la información telemática hace que todo acontecimiento humano, como la muerte de un ser querido, sea conocido al instante, no cabe esperar 2 años, por favor, a que los interesados puedan ejercer plenamente sus derechos hereditarios. Al contrario, su impugnación debe proceder cuanto antes. Tampoco cabe admitir que el poseedor de un testamento hológrafo no lo saque a la luz y lo adhiere inmediatamente después de la muerte del testador.
Y puedes preguntar, ¿y si este lo escondió? Bueno, pues no, si el testador escondió el testamento del hológrafo, no debe protegerse esa voluntad oculta más allá de lo razonable. Ya no estamos en los tiempos del testamento pacíficos de mi vida, ¿os acordáis, no? Y en la actualidad el artículo 28, más que un precepto protector, se está revelando como un arma para facilitar el fraude, a través de un testamento hológrafo falso. Y con ello acabo. Acabo precisamente con el caso real que antes he comentado. Y al principio dije que iba a terminar con él. No podré dar nombres porque los ignoro, porque quien me lo ha comentado está condicionado por un acuerdo de confidencialidad, por lo que solo lo expongo como hipotética realidad, pero que hizo saltar las alarmas las esferas bancarias y que a mí me dejó de estupefacto. Supuesto, de hecho, es muy simple. Ser dos hermanos, evidentemente, pueden ser otros, y habiendo fallecido uno de ellos, el otro heredó una propiedad del causante, del otro. El heredero solicitó un préstamo hipotecario importante sobre esta propiedad, en una nave industrial, pero no vamos a dar ningún dato más, que al cabo de unos meses ya no pudo pagar. El problema se planteó cuando apareció un extraño testamento hológrafo, posterior al que constaba como último en el certificado de registro general de últimas voluntades y que fue debidamente adverado por un notario, que ni siquiera sabía, lógicamente, lo de la herencia anterior, y en el que se legaba dicha propiedad a la madre en lugar de al hermano. En el proceso de adveración, evidentemente, no intervino más que los interesados directamente en la sucesión y los testigos, y se notificó a los parientes de hasta el cuarto grado, es decir, sobrinos, etc. Incluso genéricamente en los tablones de anuncio hasta el ayuntamiento a los posibles interesados, incluyendo a los acreedores del difunto, pero no a los acreedores del heredero. ¿Eh? Claro, en este caso, al final resultaron liados el notario, el representante de la herencia, el notario adverante, el registro de la propiedad, etcétera, 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 el banco. Gracias a Dios, el tema quedó, diríamos, fuera de los tribunales, y precisamente por eso el acuerdo de confidencialidad. Al presentarse ese testamento, puede pasar en otras ocasiones, y por tanto debemos pensar en todo lo expuesto y creo que llegaréis a la misma conclusión que yo. Conveniencia de derogar o revisar el artículo 28 de la ley hipotecaria. Y con ello sí que ya doy por terminada esta intervención que se ha alargado más de la cuenta. Gracias. Muchísimas gracias, José María. La verdad que ha sido magnífica tu intervención, clarísima y yo creo que demoledora. Algo hay que hacer. No podemos tener a los ciudadanos en esta situación de suspensión de fe pública y, por tanto, de imposibilidad de disposición durante 2 años. Efectivamente, la propuesta del PNV liberaría de la limitación a los territorios en que la legítimas valores. Javier Oñate, notario de San Sebastián, apuntaba que hay una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 2 de julio de 2020 en que viene a considerar que la legítima del País Vasco también es paz valores. Al menos en el supuesto que resolvía, nos dice que eso quizá sea la justificación de que el PNV se preocupe por paz valores. Porque sería ilógico que en el País Vasco no tuviese repercusión esa reforma que solicita. Yo no sé si Javier quieres tomar la palabra y explicarnos alguna cuestión brevemente. ¿Levanta la mano o algo quiere decir? A ver si conseguimos encontrarle. Hay muchísimos asistentes y la verdad es que para poder. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora, hola, ¿qué Gracias por asistir y por intervenir, Javier. Bueno, muchas gracias. No sé si se me ve, pero por lo menos creo que se me oye. Sí, bueno, felicitarlo primero a José. Vale, No sé. Ahora, Javier, si vuelve a activar el micrófono, por favor. A ver, ¿ahora? Ahora. Vale, perdón. Bueno, lo primero que quería felicitar al compañero, a José María, porque ha sido una intervención magnífica. Yo, el tema del artículo 28 de la ley hipotecaria es algo que la verdad es que le tengo también muchísima manía. Bueno, ya veo que se me ve. Bueno, saludos a todos. Lo quería comentar que efectivamente la resolución de la Dirección General es un recurso que puse yo y efectivamente pues hay un cambio en la consideración de la legítima en la legislación vasca, eso lo primero. En segundo lugar, quería comentar también que efectivamente la forma de evitar la aplicación del 28 por pactos sucesorios, que en el País Vasco se admiten con una amplitud total,
pues es una solución magnífica, también por vía de capitulaciones. Y luego sí que quería comentar un par de cosas, que yo por lo menos lo hago constar en las escrituras de compraventa cuando tenemos el problema de la suspensión de la fe pública registral, que además aquí en el País Vasco se acrecienta debido a que ahora ya los ascendientes tampoco son legitimarios, que antes sí que lo eran. Entonces, pues tenemos más problemas todavía. Yo lo que hago constar es que en virtud del artículo 175.6 del reglamento hipotecario, que establece que cuando haya que cancelar, por anulación del título, una inscripción en favor de cualquier titular registral, es necesario acreditar que se le ha restituido aquello que se le debe, a que tenga derecho el titular registral con arreglo a la norma civil. Me explico. En el caso de la anulación de la escritura de compraventa, para poderse inscribir la anulación de la escritura de compraventa, hay que acreditar fehacientemente que al comprador se le ha restituido la totalidad del precio, así como también las demás cantidades que se le deban con arreglo a la ley material aplicable, sea el Código Civil o Código Civil de Cataluña. Yo esto lo hago constar en las escrituras y luego aparte hago un pacto de muchas más cosas. Luego, en segundo lugar, también quería decir que en este caso, precisamente el que menos problema tiene es la entidad bancaria que financia, puesto que todo su problema va a ser que se le devuelva todo el dinero que ha prestado y demás. Y mientras no se le reintegre eso, la inscripción no se va a poder cancelar. Al menos yo, eso es la interpretación que tengo del 175.6, la interpretación que se hace de la condición resolutoria, problema de la cláusula penal, que además de esto en Cataluña sabéis bastante, ¿eh? Y luego, esto era simplemente lo que quería plantear, conocer tu opinión. Sí, no, a mí me parece muy bien y realmente yo tomo nota, porque lo vamos a incluir en las escrituras también. O sea que me parece muy bien, muy bien, muy bien. Javier, muchas gracias por tu intervención. Javier es un activista también en la demolición del artículo 28. Sí. Agradecemos tu participación, Javier, un abrazo. Y también Vicente Martorell había expuesto alguna cuestión en el chat. Si se le puede dar la palabra también, por favor. Sí. ¿Alejandro? No, sí, Vicente Martorell. Vicente, activa el micrófono, por favor, si no te lo he activado. Sí, ahora Vicente, creo que se te puede escuchar. Sí. Te vemos, todavía no te oímos. Vicente está aquí también. Vicente Martorell. Sí. Sí, no sé. Hola, buenas, ¿se me oye? ¿Se te oye, Vicente? Si giras 90 grados el teléfono, te vemos mejor. Ahora, perfecto. Gracias. Yo planteaba la cuestión en relación al certificado sucesorio europeo y la protección de la excipiens. Desde el punto de vista registral, citaba un autor, Domínguez, que había escrito sobre eso, que decía que simplemente pues, era una presunción de buena fe. Pero esto es hacer depender la eficacia del certificado sucesorio europeo en cada país de que exista ese concreto precepto que tú ya has dicho que en los demás países no existen. Exacto. Entonces planteaba un poco la eficacia que podía tener este certificado sucesorio europeo para desvirtuar el artículo 28. No nos sirve. Vicente, estoy de acuerdo contigo. El certificado sucesorio europeo, por ejemplo, de un alemán, de un inglés, van a quedar sometidos al 28, por desgracia. ¿Entiendes, no? Igual que el nuestro. O sea, esto sería un cambio radical de legislación, el artículo 28 desaparecer, lógicamente, y que, evidentemente, aquí hay un tema importante. En los 6 meses que yo propongo, si es que realmente no se deroga, sino que son suficientes para que, mira, incluso coinciden con los plazos fiscales de liquidación, ¿entiendes, no? O sea, el artículo 28 habría que derogarlo o modificarlo en estos dos sentidos. O sea, acortar el plazo a 6 meses o bien, y además, ojo, extenderlo en cuanto no a herederos forzosos, sino parientes determinados. La legislación en este aspecto queda muy claro
que mientras no se produzca una derogación, ni certificados europeos ni nada nos va a solventar el problema. Vicente, ¿he respondido? ¿Me has oído? Perdona, te he oído muy mal, pero no sé por qué te oía muy bajito. Ya. Pero, bueno. Pero yo iba por la línea de ese precepto, que ahora no me acuerdo de memoria cuál es, del reglamento sucesorio europeo, que habla de la protección del solvens y del accipiens. Exacto. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Vicente, también por tu intervención. Alejandro Sáez, compañero notario de Isabel, ha escrito, como ha dicho antes, José María, es un magnífico artículo, notarios y registradores, sobre esta materia. Ha pedido la palabra, no sé, tiene dudas sobre si funciona su audio. Alejandro, inténtalo, si no leo yo. No sé si me escucháis. No sé si me escucháis. Sí, ¿Me escuchan? y te vemos, Alejandro, ¿sí? Además. ¿Te escuchamos? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero, enhorabuena, José María, por toda la charla que nos ha dado sobre el 28. Y nada, simplemente quería preguntar qué ocurriría, cómo se procede en el registro en el caso de que se vea el problema. Imaginémonos, se inscribe una herencia y posteriormente un notario, por ejemplo, yo mismo, de repente me aparece la obligación de tener que alterar un testamento hológrafo de fecha posterior. ¿Qué ocurre ahí? En este caso, ¿cómo se procede en el registro y qué problemas tendríamos? Bueno, a ver, mira, Alejandro, yo puedo darte mi opinión, pero yo estoy seguro que tenemos algunos registradores que están conectados. El problema que tú planteas, si no he entendido mal, es que, vale, ya está inscrita una herencia, evidentemente, con el artículo 28 de la hipotecaria, y aparte un testamento hológrafo posterior. Es decir, que el notario lo ha advertido y a lo mejor no ha tenido ni conocimiento de que esa herencia está inscrita. E incluso, pues con ese testamento hológrafo se otorga una nueva declaración de herencia, una declaración de herencia distinta. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esta declaración de herencia se tiene que llevar, o se quiere llevar, al registro. Caray. Entonces el registrador se encontrará, hombre, este bien ya lo tengo inscrito en virtud de un título sucesorio X. Y ahora me presentan otra escritura en virtud de un título sucesorio nuevo, de este testamento hológrafo que ha adverado pues mi compañero Alejandro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago con esto, no? A ver, yo tengo mi opinión, pero ¿verdad que supongo están conectados algunos amigos que son registradores de propiedad y que pienso que serían los más adecuados para contestar la pregunta? ¿Había algún registrador que levante la mano? A mí me consta que Dauca bueno, se comprometió a escucharme, vaya. Mira, pues ha levantado la mano. Ha levantado la mano, Dauca. Si Dauca está y le damos voz, por favor. Esto es un atraco. Esto es participativo, ¿no? Esto es... Está Dauca. Perfecto. Tienes cerrado el micrófono, Adauca, pero pienso. Sí, a ver si le podemos dar voz a Dauca. ¿Se me oye? Ahora sí. Perfectamente, Dauca. Gracias por intervenir. Ahora se ha cerrado el micrófono, Dauca. Ahora, muy bien. Ahora Hola, buenas noches, ¿qué tal? Vale, perdón. Bueno, sí, es un atraco directo. Oye, pero por lo menos desde el punto de vista registral, ¿he cometido alguna cosa rara? No, nunca cometes nada raro desde ningún punto de vista. Pero, bueno, claro, en el caso de que se planteara eso, que yo nunca... Es verdad que he visto inscrita la limitación del 28, pero nunca he visto que surtiera efectos. Es decir, que luego apareciera una herencia posterior. Claro, en principio, la herencia inscrita, pues claro, está bajo la salvaguardia de los tribunales igualmente. Claro, esto, como has expuesto, se resuelve en el orden civil. Yo creo que serían los tribunales los que tendrían que decidir si es verdad que este segundo se prevalecería frente al anterior, y aparte de que si luego hay terceros que han inscrito su derecho, pues entraría en juego el 175.6 del reglamento hipotecario, como muy bien ha apuntado vuestro compañero. Entonces, claro, en principio no sería una resolución automática de la herencia anterior, entiendo. Pero es verdad que nunca lo he visto y nunca me lo he planteado. Pero entonces lo único que cabría es tomar anotación de suspensión y ya está, ¿no? Sí,
claro, una anotación y ya. Y que resuelvan los tribunales. Y que resuelvan los tribunales, claro. Vale, vale. Entiendo que sería gracias. lo... Porque claro, es una suspensión de la fe pública, pero se siguen produciendo muchos efectos, porque inscrito Claro. está. Y entonces, claro, en principio sí que seguiría. Se suspende únicamente el principio de fe pública registral, nada más. Pero, por ejemplo, el principio, imagínate, de legitimación a partir de entonces quedaría suspendido. ¿Admitirías? Sí, claro, tendrías que admitir una venta, Claro, es que no... Claro, yo creo que más que suspender es como una titularidad sujeta a resolución. Claro, por eso es aplicable el 175.6. Porque es una titularidad sobre la que pende una posible causa de resolución, que es que aparezca un mejor heredero. Claro, muy bien. Pero, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Adauca. Solventado. Como siempre con nosotros. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna palabra más solicitada. La verdad es que nos hemos sobrepasado media hora, pero esto es como los índices de audiencia. Yo tengo aquí los participantes que han empezado y los que han terminado. Hay muy poca diferencia, lo cual significa que hay un enorme interés por esta materia. Bueno, creo que ya no hay más peticiones de palabra. Os agradecemos muchísimo la asistencia a todos, especialmente al ponente por su brillantísima exposición y a todos los que habéis intervenido en el debate posterior. Simplemente recordaros, como he dicho al principio, que cada miércoles a esta misma hora, a las 7:30 de la tarde, haremos una sesión sobre un tema jurídico de interés. La semana que viene es la semana de la mediación. El día 21 es el Día Mundial de la Mediación y vamos a dedicar el webinar precisamente a esta materia. Os lo recomiendo porque aunque la mediación sea un tema bastante manido, vamos a introducir la conciliación. Y vamos a hacer va a ser Antoni Bosch, notario de Barcelona, mediador y conciliador reconocido, quien nos va a hablar sobre la solución notarial a los conflictos y especialmente en mediación y conciliación. Yo creo que los que no sois notarios descubriréis un mundo nuevo en la conciliación, la verdad muy atractivo como forma de resolución de conflictos, y los notarios también yo creo que aprenderéis bastante de la exposición que nos hará Antoni Bosch, que es un auténtico especialista en la materia. Por lo tanto, pues, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y de nuevo felicitar a Josep María Valls por su magnífica exposición. Buenas noches y perdón. Gracias a todos. Muchísimas gracias.